Os prometo algo. Si hoy he decidido venir aquí, es porque cada una de las personas que estáis aquí vais a salir ardiendo en llamas por divulgar el Evangelio al mundo. Muy posiblemente, y no me hace falta ser un profeta estadounidense, para saber que hay muchísimos jóvenes que tenéis miedo a predicar el Evangelio en el instituto. También sé que os quedáis amedrentados frente a ese compañero de clase que os mira con mirada intelectual y os quedáis acobardados cuando os pregunta que demostréis la existencia de Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que tenéis miedo y os sentís muy impotentes a la hora de evangelizar, y esa es la razón por la que decidís no hacerlo. Pero hoy vamos a hablar de evangelismo. Señor, te suplico por cada uno de los jóvenes que hoy han venido aquí. Tú bien sabes, Dios, que no he venido de figurita. Tú bien sabes, Señor, que la única pretensión que tengo es que toda esta multitud de jóvenes salga encendida con el mismo espíritu que consumía a los apóstoles primitivos por la proclamación de tu verdad. Así te suplico, Señor, que hoy destruyas el miedo y la impotencia que hay en cada persona. Y que tú, Señor, hoy desnudes a esta iglesia que tiene miedo y se queda escondida debajo de la mesa, siempre escondidos y agazapados en los edificios. Te suplico, Señor, porque hoy tú produzcas un avivamiento interno por la evangelización. Y todos juntos te damos un aplauso de gratitud. Gracias. Sí. Corría el año 1872 en Escocia, cuando nació un hombre llamado John Harper. Quizás muchos de los que estáis aquí hayáis escuchado algo acerca de este hombre. John Harper se convirtió a la edad de 14 años. Y no tardando demasiado, a los 17 años, fue consumido por una pasión evangelística. A la edad de 17, fue tal la pasión que le consumía que no podía parar de predicar el Evangelio por todas partes. Predicaba el Evangelio por los barrios, por las aldeas, por las esquinas, por las plazas, hasta que, finalmente, a los 24 años, comenzó a pastorear una iglesia en Londres. Y era tan grande su fama evangelística que en 2 ocasiones fue invitado a predicar a la famosa iglesia de Moody en Chicago. Se casó y tuvo una preciosa niña a la que decidió llamar Nana. En el segundo viaje a Chicago, el 12 de abril de 1912, ocurrió una tragedia enorme que incluso se hizo una película de ella. Este hombre iba en un barco cuando de repente este colisionó contra un iceberg y todo el mundo entró en pánico. Él no se rindió, llevado por el miedo. Decidió poner a su hija Nana a salvo en uno de los botes salvavidas junto a su tío, que en ese momento le acompañaba, y comenzó a predicar. De repente el barco se partió en dos, y ahí estaba John Harper, en medio de esas aguas oleadas, en esas aguas heladas, agarrado a un mástil de madera. De repente, una de las olas lo llevó y lo empujó a un joven escocés, a lo que John Harper le preguntó: «Dime, amigo, ¿eres salvo?». Este joven respondió que no lo era y, consecutivamente, la ola volvió a retirarlo de su vista. Pasados los minutos, una de las olas volvió a empujar a Harper hacia ese joven escocés y Harper no dudó en volver a preguntarle: «Amigo, ¿eres salvo?». Este joven respondió que no, a lo que Harper le contestó: «Cree en el Señor Jesucristo y lo serás». Y de repente se hundió ante sus ojos. 6 meses después, en una reunión de oración en Londres, este joven escocés fue el que reportó esta historia a todo el mundo. Él dijo: «Yo fui el último convertido por el ministerio de John Harper. Aquella noche llena de pánico y con 2 millas de agua bajo mis pies, yo soy el último convertido por John Harper». El propósito del taller de esta mañana no es otro que contagiar el espíritu de John Harper en cada uno de nosotros, de tal modo que este mismo lunes, al comenzar las clases o al volver otra vez a trabajar en tu empresa, te decidas a predicar el Evangelio con el mismo entusiasmo de este héroe de la historia de la Iglesia. Te voy a hacer una pregunta.
¿Vives expectante de que surjan oportunidades para evangelizar en tu día a día? ¿Lo intentas con frecuencia? ¿Nunca te pusiste a ello? ¿O dejaste morir el fuego? ¿Te preocupa la perdición de las personas? ¿Te has acomodado a la labor que ejerces en tu iglesia creyendo que eso es todo lo que Dios quería para ti? ¿Consideras que la insensibilidad se apoderó de tu conciencia? Todos los que estamos aquí conocemos el texto más famoso para hablar de evangelismo. Y este se encuentra en Marcos 16:15, cuando Jesús hizo el mayor desafío a la Iglesia universal. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este texto es uno de los pasajes más desgarradores para la conciencia de cualquier cristiano honesto. Este texto, sigue emitiendo latidos ensordecedores por una generación que lo obedezca. Y sí, es cierto. Muy probablemente ahora sientas el deseo ardiente de predicar el evangelio el lunes. ¿No es así? Pero lo cierto es que cada uno de los presentes sufrimos una dicotomía entre nuestro deseo y nuestra incapacidad. Si ahora os lanzo esta pregunta, ¿cuántos de los jóvenes que estáis aquí sentís la llama por divulgar vuestra fe? ¿Cuántos levantaríais la mano? Muy probablemente que todos. Pero ¿sabéis una cosa? Nos sentimos incapaces frente al peso que esto implica. Porque ¿sabes algo? Lo verdaderamente preocupante no es que no evangelices, porque hoy mismo es un buen día para hacerlo. Lo verdaderamente preocupante es que no sientas el más mínimo dolor por las personas que se pierden. Lo verdaderamente preocupante es que la insensibilidad se haya apoderado de tu conciencia. Lo verdaderamente preocupante es que en España hay 48 millones de habitantes y apenas el 1% de creyentes en el país. Lo verdaderamente preocupante es que los cristianos del siglo XXI en esta nación crecemos por natalidad. Esto significa porque otros cristianos tienen hijos. Lo verdaderamente preocupante es que el cristianismo crece a un ritmo más lento que otras religiones. Lo preocupante es que el cristianismo se encuentra completamente estancado en Europa, lo cual supone una cifra escalofriante de 2.200 millones de personas que todavía no han escuchado el evangelio. Si ahora te pregunto, ¿a cuántas personas has evangelizado esta semana? ¿Cuál sería tu respuesta? Si te sientes contento, te doy mi enhorabuena. Si te sientes culpable, entonces, bienvenido al club. Pero ¿sabes una cosa? La culpa no es lo que energiza una evangelización activa. No, la culpa no te va a llevar a evangelizar en absoluto y para nada, porque ¿sabes una cosa? Ahora podría inyectarte una buena cantidad de culpa y podría decirte que al día mueren la escalofriante cifra de 160.000 personas y de que existe un infierno al otro lado de esta vida. Y muy posiblemente ahora te levantes dando un brinco de tu asiento y digas, debería hacer algo al respecto. Pero pasados los minutos seguirás ignorando la realidad que te rodea. Si ahora pudiera transportarte a la misma puerta del infierno y mostrarte a las millones de personas que la cruzan a diario, si supieras el papel que juegas en la vida de tu familia, si supieras el poder que tienes para transformar el destino de ese chavalillo que tienes junto a ti en clase y que está enganchado a la marihuana o que tiene depresión, o si supieras el poder que tienes sobre el destino de esa compañera que tienes en clase que fue abusada sexualmente y que está pensando en suicidarse, ¿sabes una cosa? Esa no sería motivación suficiente para hacer que reaccionaras. Eso no sería motivación suficiente. Pero ¿sabes dónde realmente se encuentra el detonante que es capaz de reavivar al cristiano más incapaz de todos? ¿Sabes dónde? En tu admiración por Cristo. Esto significa, así sea tu admiración por Dios, así será la intensidad con la que difundirás el evangelio. Ahora, ¿qué no es evangelismo? Antes de hablar de qué es evangelismo, me parece muy interesante empezar hablando de qué no es evangelismo.
El evangelismo no es un asunto secundario, reservado sencillamente para los jóvenes en la iglesia. El evangelismo tampoco está reservado para esas personas que tienen un don especial. Esas personas que hablan súper bien, que te venden arena en el desierto, que le venden un peine a un calvo, ¿entiendes? Para nada, no tiene nada que ver con eso, tampoco evangelismo. Debería competir con el resto de actividades que compiten con el programa de la iglesia. Evangelismo tampoco es contar tu testimonio. Ahora bien, ¿esto significa que no debamos contar nuestro testimonio? Para nada. El mundo debe ser testigo presencial de que Dios sigue vivo y que tiene el poder suficiente para transformar los corazones. Pero el testimonio no es evangelismo. Eso sería en todo caso pre-evangelismo. Es decir, algo que antecede al mensaje del evangelio. En segundo lugar, evangelismo tampoco es hacer apologética. Y aunque después de este taller estaremos viendo algo de apologética para aquellas personas que no sepan lo que es, de una forma muy resumida, la apologética es ofrecer una defensa de tu fe, ¿vale? Explicar de una forma clara y razonable por qué crees lo que crees. ¿Cuál es la razón por la que consideras que Jesús es Dios encarnado? ¿Por qué razón crees que la Biblia no es un libro de ficción? ¿Cuál es la razón por la que consideras que el cristianismo es la religión verdadera? En otras palabras, apologética es algo así como discutir con los ateos. Ahora bien, la apologética está al servicio de la evangelización y no la evangelización al servicio de la apologética. ¿Habéis entendido? La apologética está al servicio de la evangelización para despejar el camino a la verdad del evangelio. ¿Vale? Pero eso tampoco es evangelismo. Eso es pre-evangelismo. Tú puedes comenzar una conversación evangelística explicando las razones a través de argumentos de por qué razón crees lo que crees. En tercer lugar, evangelismo tampoco es hacer obra social. Ahora, ¿hay que hacer obra social? Sí, claro. El mundo debe saber que la iglesia es muchísimo más altruista que esas ONGs sin ánimo de lucro. El mundo debe ver a una iglesia desinteresada que ayuda a los pobres y a los inmigrantes y a las personas vulnerables. El mundo debe verlo, pero eso no es evangelismo. Eso es pre-evangelismo. Esa es la consecuencia de ser iglesia. Entonces, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es predicar un mensaje. Y este es el mensaje del evangelio. ¿Quiénes de los presentes podrían responder a esta pregunta? ¿Qué significa el evangelio? ¿Cómo? La buena nueva, la buena noticia. Mirad, la palabra evangelio viene del griego evangelion, y esto quiere decir algo bueno y una noticia. ¿Vale? Ahora bien, el evangelio es una buena noticia que comienza por una mala noticia. ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que absolutamente todos los que estamos en este edificio hemos pecado contra Dios y que por tanto estamos condenados a una eternidad sin Él. Ahora, la buena noticia del evangelio es que Jesucristo se sacrificó para que eso no ocurriera. Lo que pasa es que en muchos círculos cristianos se habla más de un Dios que está más interesado en tu bienestar, es decir, que le preocupa más tu vida en la tierra que tu vida en el cielo, ¿vale? Y eso, pues por supuesto, no tiene ningún efecto. En muchas ocasiones omitimos el arrepentimiento por no tener un choque frontal con esta sociedad relativista, esta sociedad en la que las verdades no existen, en la que todo es dependiendo del ángulo del que lo mires, ¿no es así? Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es la razón por la que las personas no se conmueven con la cruz? Porque no saben para qué la necesitan. Las personas no se conmueven con la cruz porque no saben para qué la necesitan. Y siempre lo ilustro de la misma forma. Imaginad que estamos montados en un avión y se han roto los dos motores. De repente, por megafonía, el chofer del avión lanza un mensaje y dice: todos vamos a morir. Colocaos las mascarillas. Enviad un mensaje de texto a vuestros seres queridos y despediros porque no lo volveréis a ver jamás. Haced una oración si creéis en Dios. En ese momento entra una azafata al avión, se dirige a ti, que estás atemorizado por lo que ocurrirá, y te dice algo parecido a esto. Muy buenas, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Quieres un té caliente, una mantita? ¿Te mullo la almohada? ¿Estás bien? ¿Quieres un snack? ¿Estaría actuando bien esa azafata? ¿Sí o no? Ahora, sin embargo, entra otra azafata dando gritos y diciendo:
Poneos todos los paracaídas porque vamos a morir. ¿Qué nos dice Hebreos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. El mundo agoniza entre tragedias, es cierto. 2 millones de personas que sufren depresión en España. Las tasas de suicidio superan al cáncer y a los accidentes de tráfico. Desde el año 2020 se han efectuado 100.000 abortos en España. Tenemos la cruda realidad del tráfico sexual muy cerca de nosotros. 700 millones de personas que están sumidos en la pobreza y el 10% del planeta que pasa hambre mientras tú te comes tu bocadillo. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia nos advierte acerca de una tragedia muchísimo peor, y esto lo vemos en Marcos 9:44, donde Jesús nos habla acerca de un sitio en el que el gusano no muere y el fuego no se apaga. Vemos en Mateo 25:46 cómo Jesús nos advierte acerca del castigo eterno, y vemos en Juan 3:36 cómo el mismo Jesús nos advierte acerca de la ira de Dios. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo. En primer lugar, tenemos miedo a que nuestras creencias se vean desafiadas. Tenemos miedo a que se ponga en evidencia lo que no sabemos. A mí esto la verdad es que me pasaba mucho, y de hecho me sigue pasando todavía. Tengo miedo a compartir el Evangelio. Me da muchísimo miedo ponerme delante de una persona que parece inteligente y que va a refutar todo lo que yo le diga. Tenemos miedo. Pero ¿sabes una cosa? En ningún momento Jesús escogió a personas que eran más cultas que otras. En ningún momento los requisitos de selección de Jesús para escoger a sus 12 apóstoles tuvo nada que ver con preguntarles si tenían un doctorado, un curso en teología, o si conocían acerca de 8 tips para vencer el miedo evangelizando en el siglo XXI. No, simplemente nosotros debemos de confiar en Cristo. Y de verdad, os animo a todos los que estáis aquí a la apologética. Debemos hacer apologética. Debemos de ofrecer razones al mundo de por qué creer en Dios, porque la Biblia tiene razones suficientes para creer. Pero sobre todas las cosas tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos miedo a que seamos rechazados por esos compañeros de clase o esos compañeros de empresa que a menudo se burlan de nosotros y nos utilizan como el comodín para hacer sus chistes. ¿No es así? Ocurre algún problema en la empresa y dice, bueno, vamos a pedirle al cristiano que rece a su Dios a ver si lo soluciona. ¿No es así? Amigo, no tengas miedo a que no sepas hablar en público. No tengas miedo a ser tímido. No tengas miedo a ser una joven introvertida. No tengas miedo a no saber teología. No tengas miedo, de verdad, a ser tartamudo. No tengas miedo a mirarte en el espejo y decir, pero ¿cómo diantres Dios me va a utilizar a mí? No tengas miedo a ser una persona que estás recién llegada a este país, has emigrado con tu familia y piensas que no puedes conectar con tu cultura, con esta cultura en la que vives. No tengas miedo a nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque te aseguro que Dios te va a utilizar. Mira, ¿sabes por qué razón sé que Dios te va a utilizar? Porque si Dios utiliza a un cafre como yo, os puede utilizar a cualquiera de vosotros, de verdad. El taller de esta mañana sencillamente es una breve introducción a punzar el corazón de esta generación, a incomodarte, a inquietarte. Os animo a la vida misional, la vida misional. En ningún momento estoy desechando el evangelismo clásico que se hacía en los 80 y a día de hoy en muchos sitios en los que sencillamente se sacaba la liturgia a la calle. No estoy hablando de que armes un equipo local, cojas unos cuantos panfletos y te vayas al parque a evangelizar con alguien. ¿Puedes hacerlo? Sí, y de hecho debes hacerlo. Tenemos que evangelizar como comunidad. Pero ¿sabes una cosa? Te hablo de algo que tiene mucho efecto y es la vida misional. La vida misional, dijo Mitchell Green, que el 80% de la evangelización primitiva no era realizada por grandes ministros o personas elocuentes, sino por cristianos normales y corrientes como tú y como yo. De verdad, la red de parientes. ¿Cuántos miembros de tu familia aún no han conocido a la persona de Jesús? Yo tengo un pesar muy grande, y es que mi hermana todavía no conoce a Jesús. No conoce a Jesús. En cierta ocasión, yo me convertí a la edad de 17 años. Yo no vengo de un hogar cristiano para nada. Y mi hermana hace 1 año o 2 me miró y me dijo, wow, el cristianismo tiene efecto. O sea, he visto que has cambiado de una forma asombrosa.
Es increíble cómo ha cambiado tu carácter, cómo has podido perdonar a tus ofensores. Y empezó a leer el Evangelio de Mateo, motivada por el simple testimonio de alguien que fue transformado por Jesús. En otra ocasión, y esto lo compartía ayer con Benjamín, estaba lavando el coche, porque soy un dejado para el coche del copón divino. O me lo lavan o no lo lavo, una de dos. Entonces tengo que llevarlo. Y ¿sabéis una cosa? De una manera espontánea, el Señor condujo esa conversación a que podría escuchar el Evangelio. Hablando con este joven, pude compartirle acerca de mi fe, le ofrecí unas cuantas razones para creer. Este joven se vio conmovido, me pidió el número de teléfono y a menudo viene a visitarme al trabajo y tenemos conversaciones frente a un pincho de tortilla. Eso es lo que el Señor puede hacer en la vida. Mi mujer Kelly también es una persona a la que Dios utiliza muchísimo para compartir el Evangelio de una manera más eficaz que yo. Yo tengo la fama, ella tiene la lana. ¿Entendéis? Ella es muchísimo más evangelizadora que yo. Y en muchas ocasiones, Dios la ha utilizado para evangelizar en su trabajo. Os animo, de verdad, a que uséis vuestros trabajos, vuestras universidades, vuestros centros de estudio como plataformas, como consulados, como embajadas donde impere la gloria de Dios. Vosotros, de verdad, no tenéis que tener miedo a ese profesor que os confronta en medio de la clase con pinta intelectual y que os dice que Jesús no existió jamás. Tampoco debéis de tener miedo, de verdad, al decano de la universidad, al rector. No tenéis que tener miedo a nadie. O a esa vecina que te mira de reojo porque llevas una Biblia debajo del brazo cuando os encontráis en el ascensor. No, de verdad, utiliza tu trabajo, utiliza tu clase. Levántate por la mañana y dile esto al Señor. Señor, por favor, te suplico que hoy me conviertas en una herramienta de salvación para cualquier persona. En cierta ocasión, amigos, estaba en mi trabajo y hice esta oración por la mañana. De repente vino un comercial a venderme algo. No recuerdo cuál era el producto. Y ¿sabéis una cosa? Empezamos hablando de Jesús. Estuvo 1 hora en mi trabajo. Me lo metí para adentro. Hice una oración por él y salió llorando. ¿Os creéis que yo tengo una capacidad como para producir tal cosa? No. Jesús quiere a una generación dispuesta para compartir su fe con este mundo. Solo es eso. Nada más. Nada más. En muchas ocasiones nos encontramos con ese compañero de trabajo o de instituto o de universidad y estamos orando mientras trabajamos y le preguntamos a Dios, Señor, por favor, crea la oportunidad para que la fe salga a relucir. ¿Cómo inicio una conversación evangelística? Os invito a hacer puentes al diálogo. ¿Qué son los puentes al diálogo? Mirad, el otro día, la verdad que lo admito, estaba muy cansado y Dios me puso una oportunidad delante para poder evangelizar y no lo hice. Estaba esperando a mi mujer. Tarda muy poquito en las tiendas. Muy poquito tarda. Tiene un récord de que tarda muy poco. Cierra las tiendas, mi mujer. Luego me va a matar. Y estaba hablando con la guardia de seguridad. Y esta persona, ¿sabéis lo que me dijo? Estuvimos hablando de su profesión. La dije, oye, cuéntame, ¿cómo es esto de ser guardia de seguridad? ¿Alguna vez has tenido algún conflicto? Y ¿sabéis una cosa? Ella me dijo, no, la verdad que no, yo no me meto en problemas. La vida son 4 días. Era una señora ya mayor y dirá, dentro de poco se acabará mi vida y ¿sabes una cosa? Nadie ha regresado para saber si hay algo en la otra vida. Dios me estaba regalando una oportunidad magnífica para predicar el Evangelio, para hablar acerca de Jesús. Esos son los puentes al diálogo. En tu clase, en tu instituto, en tu universidad, te van a surgir muchas ocasiones en las que un joven va a sacar a relucir las 4 grandes preguntas de cualquier ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Identidad, propósito, origen y destino. Todos nosotros vamos a tener la oportunidad de ofrecer una respuesta al mundo. Pero ¿sabes cuál es la razón por la que las consultas terapéuticas están a reventar? ¿Sabes cuál es el motivo por el que los antidepresivos se consumen como si fueran caramelos? Porque nosotros no forjamos lazos de empatía con el mundo. Simplemente damos bibliazos en la cara y lanzamos conceptos bíblicos sin antes forjar lazos de empatía. El mundo tiene que percibir que hay una iglesia que se interesa por las preocupaciones reales de este tiempo. Porque si no acudirán al psiquiatra, si no acudirán al psicólogo, si no
Acudirán a otro tipo de religiones, como lo puede ser la nueva era, donde se suple sus necesidades aparentes, necesidades de la carne. ¿Entendéis? Debemos de ofrecer una respuesta al mundo y sobre todas las cosas. Y algo por lo que estoy profundamente preocupado es por una iglesia que se adapte al contexto español. Mira, en esta mañana quiero lanzar unas palabras de honra a mis hermanos latinoamericanos. Que levante la mano, ¿cuántos latinoamericanos hay aquí en esta mañana? Vamos a dar un aplauso a nuestros hermanos latinoamericanos. Y ahora explicaré el porqué. Ahora explicaré por qué. Os hago una pregunta. ¿Os imagináis que de repente todos nuestros hermanos latinoamericanos regresan a sus países de origen y nos quedamos los españoles en las iglesias? Escucha, una iglesia grandota en Madrid, por ejemplo, nos podríamos reunir todos los cristianos una vez al mes y cabemos de sobra, porque españoles somos 4. Y yo tengo una carga profunda porque esta nación, porque mi patria conozca a Cristo. Honro la vida de mis amigos y hermanos latinoamericanos por el hecho de que, sí, ustedes peruanos, colombianos, venezolanos y demás países que se me olvidan en la lista, sois los contribuyentes al gran avivamiento que en este último tiempo España ha vivido. Vosotros sois, y os tenemos que agradecer que muchos de vosotros hayáis sido los evangelizadores número 1 de esta nación en la que estamos. Vosotros habéis evangelizado a muchas personas, a muchos jefes en vuestro trabajo. Incluso muchísimos españoles se han casado con vosotras y le habéis metido la Biblia a punta de navaja. O Cristo o no hay boda. Gloria a Dios por ello. De verdad honro vuestra vida. Pero ¿sabéis una cosa? Estamos en España. Y España necesita comprobar que la iglesia no es un gueto que se distingue de los católicos sencillamente porque somos más modernos, o porque tenemos pantallas enormes, o porque los músicos tienen así como unas pintas muy guays, ¿no? Y cantan así súper moderno. No. Las diferencias son otras. Las diferencias son otras. De verdad, nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo. Tenemos que adaptarnos a esta tierra, España, contextualizar. Y eso es a lo que Dios nos llama. Mira, en muchas ocasiones, por ejemplo, es cierto que evangelizando a cualquier persona, dependiendo de cómo tu iglesia vaya a recibir a esa persona, no siempre te animo a que de repente la lleves a tu iglesia el domingo. Porque muy posiblemente ese invitado se sienta más perdido que Adán en el Día de la Madre. ¿Entendéis? No va a entender el lenguaje, no va a entender la jerga, se va a sentir muy despistado y muy perdido. De repente el ministro que está aquí al frente le llama para hacer una oración por él, quizá esa persona se asuste, porque no es propio. En España siempre ha imperado el catolicismo y esto lo vamos a ver en el segundo taller. Entonces tenemos que aprender a contextualizar. Lo que pasa que a veces nos aferramos a los clásicos que fueron un éxito en generaciones anteriores. Hacemos sencillamente cultos en la calle, sacamos los instrumentos y pensamos que de ese modo vamos a alcanzar los corazones. Pero ¿sabes una cosa? Os animo a utilizar el método misionero. ¿Cuál es el método misionero? Cuando, por ejemplo, iban a evangelizar China, pasaban de incógnito, se adaptaban a su lenguaje, a su ropa, aprendían el idioma y así desde cerca es que podían compartirles el evangelio. En otras ocasiones tenemos que admitir que los cristianos tenemos superioridad moral. Superioridad moral. La falta de madurez nos hace sentirnos especiales. Nos hace sentirnos especiales y sutilmente, ¿sabéis lo que ocurre? Que ignoramos la opinión de las personas. Sí, venga, tú habla, que ahora lo importante viene cuando yo te comparta el evangelio. No tenemos empatía ninguna o nos cuesta mucho tenerla. Y ¿sabes una cosa? Eso demuestra dos cosas: inseguridad e indiferencia. Pero vemos en 1 de Pedro 3:15 cómo nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras ocasiones tratamos de convencer al personal. ¿No es así? Yo lo he hecho mogollón de veces. Me acuerdo que una vez hace años vino His Life allí al País Vasco y tuvimos un día extraordinario evangelístico. Yo estaba que los ojos los tenía como platos. Yo soy muy ansioso para el evangelismo, ¿entendéis? Y en cierta ocasión
discutiendo con una señora. Esta señora una y otra vez rechazaba el cristianismo, decía que todo era una farsa, que la iglesia éramos unos hipócritas, que solamente nos enriquecemos. ¿Y sabéis lo que dije? Le dije, pues te vas a ir al infierno. Y sabéis una cosa, me arrepiento muchísimo, porque me comporté como un auténtico imbécil. Hice muy mal. Y si esa persona tenía un mal concepto del cristianismo, después de hablar conmigo, lo tendría muchísimo peor. Hice muy mal. A veces pensamos que evangelizar consiste en un pulso de creencias, en hacer cambiar de religión a las personas. A veces tratamos a las personas como si fueran clientes y la evangelización, bueno, como una estrategia de cerrar la venta. Y cuando se nos agotan los argumentos, porque se nos agotan, porque no sabemos qué decir, ¿entendéis? En ese momento es que empezamos a exagerar las cualidades del producto. ¿Y por qué? Por miedo a perder otro posible comprador. Es decir, decimos que el evangelio hace cosas que en realidad no hace y decimos que Dios es alguien que en realidad no es, motivando a las personas a que sigan a Dios por razones egoístas. Nos inventamos a Dios. Y esa es la razón por la que las personas vienen un tiempo a la iglesia, después se desengañan porque no han recibido lo que han pedido a Dios, se han defraudado con la iglesia y se van desencantados. ¿Pero qué vemos? En Juan 16:8, Jesús dijo, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya se encuentra aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que Jesús nos está diciendo aquí, que las personas no se van a salvar por lo bien que hables, ni por lo inteligente que seas, ni por lo persuasivo que seas, ni por lo comercial que seas, ni porque tengas un armamento apologético enorme en la recámara, ni aunque sepas responder a todos los interrogantes del mundo ateo. Las personas solamente se van a convertir por la convicción pura del Espíritu de Dios. Y quiero dejarlo ya con algo, lo más importante de todo, y es la vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración en la semana? Y esto de verdad lo digo también para mi vergüenza. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración en la semana? Mira, los 18 grandes avivamientos de la historia de la iglesia nacieron de las entrañas de la oración. Desde el gran despertar de 1730, encabezado por el gran John Wesley, hasta este último avivamiento que vivimos hace un par de años en Asbury. Y que todos nos quedamos alucinando de lo que Dios estaba haciendo. La vida de oración. Te quiero animar a una cosa. Y te quiero dejar con esto. A que pases tiempo con el Señor en tu habitación a solas. A que esto no es tan profundo. No te estoy ofreciendo una estrategia para que tú aprendas a evangelizar de una forma superior. No. Ora. La oración de verdad es el arte abandonada por una iglesia que se abastece de sus propios recursos tecnológicos y por sus estrategias humanas. Ora, por favor, ora. De verdad, no te cambio la vida de oración por nada. De verdad, antes de ir a clase, antes de ir a trabajar, antes de ir a hacer lo que hagas, te invito a una cosa. Despiértate media hora antes por la mañana. Ponte el despertador una hora antes de lavarte los dientes y tomar café. Y ponte de rodillas en tu habitación y dile esto a Jesús. Señor, mira, sabes que soy una persona incapaz. Sabes que tengo muchísimas carencias. No tengo un gran carisma. De verdad, sabes, Señor, que soy tímido. Y ahora voy a ir otro día a clase. Y muy posiblemente otra vez me vuelvan a hacer una burla. Entonces sabes, Señor, que me voy a quedar callado. Voy a tratar de pasar desapercibido para no repetir esa situación en la que me he sentido rechazado con anticipación. Pero Dios, por favor, te suplico que del mismo modo que tú usaste a un tímido Evan Robert y que produjo uno de los mayores avivamientos en la ciudad de Gales, o del mismo modo que tú utilizaste con gran poder a William Seymour, un afroamericano, hijo de un esclavo, sin estudios y con un ojo de cristal. Del mismo modo, Señor, utilízame a mí. No sé hablar. De verdad, tengo miedo. Pero te suplico que hoy me utilices para predicar el evangelio a alguien. Y el desafío final es este. ¿Y si introduces a Jesús en una conversación con alguien esta semana? Nada más que esto. ¿Y si introducimos a Jesús en una conversación con alguien esta semana misma? Esto es lo que hace precioso el evangelio. Abandona el aburrimiento. Levanta el trasero de tu silla. Predica el evangelio. Las personas se están perdiendo a tu alrededor en esta sociedad secularizada y posmoderna. Levántate con la misma osadía que consumía a un carpintero
y a otro que sencillamente no tenía estudios en el libro de los Hechos. Predica el Evangelio. Otro grande avivamiento vino por el pueblo gitano, aquí en España, hace ya 60 años. ¿Y sabes quién fue el gran promotor de este avivamiento? Un gitano que no sabía ni leer ni escribir. Se llamaba Emiliano. ¿Y sabéis? No sabía leer ni escribir. Y Dios hizo que de sus manos emergieran milagros sorprendentes. Los ciegos empezaban a ver, los cojos empezaban a correr. De verdad. Milagros como en el libro de los Hechos. ¿Y si en esta misma semana te lanzas a orar por la enfermedad de tu compañero? ¿Y si en esta semana te lanzas a orar de verdad por la enfermedad de tu jefe? Creamos a un Dios que sigue vivo. Vamos a ponernos en pie. Señor, todos juntos te damos muchísimas gracias, porque tú eres bueno y santo, Señor. A partir de hoy, Señor, renunciamos al miedo que nos ha llevado de un lado a otro hasta la fecha. Te presento, Señor, a esta generación de valientes que hay aquí reunidos en masa. Dios, en el nombre de Jesús, haznos resurgir, Señor, de entre los escombros. Llévanos, Señor, esta misma semana a introducirte en una conversación con alguien. Me gustaría que de forma breve, 2 minutos, por favor, pongas tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y ores por lo que yo estoy orando a su favor. Vamos a orar los unos por los otros. Venga, pon la mano sobre la persona que tienes a tu lado y desea que Dios la quite el miedo. Desea que en esta semana surjan oportunidades para compartir la fe. Desea que Jesús se haga más real en nuestro contexto. Señor, te suplico, Dios mío, por esta generación hambrienta. Todos juntos nos humillamos ante ti y reconocemos que hasta la fecha hemos abandonado esto. Pero a partir de hoy, Señor, confesamos a voz en cuello que nosotros no nos avergonzamos de ti. No nos avergonzamos de ti. Tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Jesús de Nazaret. Tú transformaste nuestra vida. Y del mismo modo, Señor, lo harás en la vida de los demás. Gracias, Señor, de verdad, por este tiempo.